Muy buenas. El día de hoy comenzaremos a hablar sobre el átomo. Pero para hablar del átomo es importante hablar sobre qué es la materia, cómo está constituida la materia. La materia, chicos, es todo lo que nos rodea, todo aquello que tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio. La ciencia que estudia la materia es la química y la partícula fundamental de la materia es el átomo. Así como vemos aquí, encontramos que la materia se encuentra en diferentes estados: estado líquido, estado sólido o estado gaseoso. Vamos entonces a hablar de esa partícula fundamental que forma la materia, que es el átomo. El átomo es aquel que está compuesto por partículas subatómicas, por tres partículas que son los neutrones, los protones y los electrones. El átomo, como habíamos hablado, es la parte fundamental de la materia y está estructurado de esta manera. Aquí encontramos la imagen del átomo de hidrógeno. Así se puede observar este átomo en un microscopio electrónico. Los átomos, cuando se unen entre sí, van a dar origen a las moléculas a través de enlaces químicos, como lo vemos aquí en esta estructura. Tenemos dos átomos, esta es la representación química de una molécula, unidos por un enlace químico. Los átomos tienen la siguiente estructura. Tienen dos regiones, que son el núcleo y la periferia. El núcleo es esta parte central, la cual posee protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. Y esta parte externa, la cual llamamos periferia o corteza. En esa periferia y corteza se encuentran girando los electrones en orbitales. Los electrones tienen carga negativa. Entonces tenemos que el átomo es la unidad básica de la materia y se divide en núcleo y corteza. En el núcleo está la parte central donde se encuentran los neutrones y los protones. Los neutrones son partículas positivas y los neutrones no tienen ninguna carga. Los electrones que se encuentran en la corteza tienen carga negativa y se encuentran en la periferia. Se mueven alrededor del átomo. Encontramos entonces que el término de átomo neutro. ¿Y qué es eso de átomo neutro? Se dice que un átomo está neutro cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de neutrones. Estos átomos neutros son aquellos que encontramos en la tabla periódica y que forman a los elementos químicos. Estos átomos neutros se encuentran completamente solos y solo tienen átomos iguales, mientras que el átomo deja de estar neutro cuando se une a otro átomo para formar un compuesto. Por ejemplo, si yo tengo un átomo de hidrógeno que se une con un átomo, dos átomos de hidrógeno que se unen con un átomo de oxígeno para formar el agua, ya ahí el átomo no se encontraría neutro, sino que sus electrones estarían compartidos. Entonces, si yo solo tengo átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de carbono, por separado, esos átomos serán neutros y su cantidad de protones serán igual a la cantidad de electrones que posee. ¿Sabías quién descubrió? El electrón, que es la carga negativa, fue descubierta en 1897 por Joseph Thomson. El protón en 1914 por Rutherford. Y el neutrón fue descubierto en 1932 por Chadwick. Estas son las tres partículas fundamentales
del átomo. Entonces, aquí tenemos un breve resumen donde hablamos de la corteza y periferia, que es la que está formada por electrones, y allí encontramos también a los orbitales. En esos orbitales es donde giran los electrones, formando una nube electrónica. El núcleo, que es la parte central del átomo y que está formado por los protones y los neutrones. Y recordemos, cuando el átomo está neutro, estas dos cantidades son iguales. Tenemos los electrones, que son los que poseen carga negativa y que se mueven en esos orbitales dentro del átomo, en la parte externa del átomo. Tenemos los protones, que tienen la carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga. ¿Cuáles son entonces las funciones de los protones? Mantienen atraídos y girando alrededor del núcleo a los electrones. Su carga es positiva, están dentro del núcleo y esta es su forma, su símbolo, la forma de escribirlos, una P con un signo más. Esta es su masa. Tenemos los neutrones, que se conocen con la N minúscula y un 0 para indicar que su carga es neutra o nula. Se encuentran también en el núcleo atómico y sirven como aislante entre los protones para que estos no se rechacen entre sí dentro del núcleo. O sea que mantienen allí estabilizados a los protones. Y los electrones, que se conocen con una E, un signo menos, para indicar que tienen una carga negativa, son de mayor masa que los protones y que los neutrones y se encuentran en los orbitales en la periferia. Los electrones tienen unas funciones muy importantes porque ellos actúan en las reacciones químicas para formar estas sustancias químicas que encontramos en la naturaleza. Entonces, como les decía ahorita, para que se forme el agua, por ejemplo, son los electrones que se encuentran en los últimos niveles de energía del átomo los que van a contribuir a que se dé esa formación del agua, a que los átomos se puedan unir entre ellos. Entonces tenemos qué es un elemento. Los elementos son sustancias que no se pueden descomponer por medios químicos para crear otros más simples. Está conformada por átomos de una misma especie. Estos elementos químicos recuerden que los encontramos en la tabla periódica y están representados por símbolos químicos. Si el símbolo químico tiene una letra mayúscula, como en este caso es el nitrógeno, se coloca su N mayúscula, pero si tiene dos letras, la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula, como es el caso del hierro, que es Fe. Las moléculas, caballeros, son aquellas cuales están conformadas por dos o más átomos unidos, que están representados, esta unión está representada a través de enlaces químicos. Aquí vemos una representación de una molécula. Tenemos átomos diferentes que están unidos a través de estos enlaces. Pero ¿quiénes se unen en los enlaces? Los electrones. Los electrones que están girando alrededor del átomo son los que se van a enlazar, a compartir con otro elemento químico para unirse y formar las moléculas. Existen dos tipos de molécula, las moléculas de elementos o también llamadas moléculas simples. Se llaman moléculas de elemento o moléculas simples. Y las moléculas de compuesto o también llamadas compuestos químicos. Las moléculas simples de elemento están formadas por átomos iguales, como es el caso de la molécula de ozono, que tiene 3 átomos de oxígeno, solo posee oxígeno, o la molécula de nitrógeno, que solo posee
2 átomos de nitrógeno. Aquí tenemos el el fósforo, que está unido por 4 átomos de fósforo. En el caso de las moléculas de compuesto, están formadas por átomos diferentes. Entonces aquí tenemos el ácido clorhídrico, que tiene hidrógeno y cloro. El agua, que tiene hidrógeno y oxígeno, por eso es una molécula de compuesto. El ácido sulfúrico, que posee hidrógeno, azufre y oxígeno. Y tenemos el NH3, que es nitrógeno, hidrógeno. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Qué es esto de diatómica? Dependiendo del número de átomos, las moléculas también vamos a encontrar en las moléculas un nombre. Si tiene 2 átomos, este número que está acá se llama subíndice, y el subíndice siempre nos muestra la cantidad de átomos que hay en esa molécula. Entonces, el 2 indica que es diatómica. Cuando tiene 2 es di. Cuando tiene 3 se conoce como triatómica, porque hay 3 átomos en esta molécula. Como aquí hay 4 fósforos, se llama tetraatómica. Estos prefijos que se utilizan para las moléculas son los mismos que se utilizan, por ejemplo, en matemáticas para hablar de polígonos. Cuando si tiene 5 lados se llama pentágono, entonces acá sería pentatómica. Si tiene 6 átomos unidos, se va a llamar sextatómica. Si tiene 7, como en este caso, se va a llamar hectatómica. Si tiene 8, se va a llamar octatómica. Y así sucesivamente. Igual como les digo que se utilizan los prefijos en matemáticas en el caso de los polígonos. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas moléculas hay, cuántos átomos hay en esta molécula? Aquí hay un solo hidrógeno, no se coloca, pero siempre se supone. Entonces, aquí hay uno y aquí hay otro átomo de cloro. 1 más 1 me dice que hay 2 átomos en esta molécula, por eso es diatómica. Aquí tenemos que el hidrógeno tiene 3 y el nitrógeno tiene 1. 1 más 3 me da 4. Por eso se dice que es tetratómica. Esta es triatómica, la del agua. ¿Por qué? Tengo 2 de hidrógeno y tengo 1 de oxígeno. 3. 2 más 1 me da 3. Por eso es triatómica. En el caso de la hectatómica tenemos lo siguiente. Permítanme un segundo. Entonces aquí tenemos lo siguiente. El hidrógeno tiene 2. El azufre no tiene nada, quiere decir que tiene un átomo. Y el oxígeno tiene 4. 2 más 1 más 4 da 7. Entonces es hectatómica. Pero hagamos un breve ejercicio. Aquí tengo unos espacios. Entonces tenemos que este es el siguiente elemento. ¿Qué tipo de molécula es? Como tiene átomos diferentes, yo sé que este es el potasio porque tiene una letra en mayúscula. Este es el manganeso porque tiene una letra en mayúscula y una en minúscula. Y este es el oxígeno. Entonces es una molécula compuesta, ¿por qué? Porque tiene 3 elementos. Es sectatómica, ¿por qué? Porque tiene un átomo de potasio, un átomo de manganeso y tiene 4 átomos de oxígeno. Entonces 4 más 1 da 6 átomos en total. Es sectatómica. Aquí tenemos en este caso el O3. El O3 es el ozono. Como solo hay oxígeno, es una molécula de elemento. Entonces tenemos que tiene 3 átomos de oxígeno. Y tendrá entonces el total de átomos de la molécula es 3 átomos.
Ahora te invito a que tú realices el resto de ejercicios para que practiques y determines si es una molécula compuesta o es una molécula de elemento o simple. Y los voy a invitar a que veamos el siguiente video donde les voy a hablar sobre la evolución del átomo, cómo está constituido el átomo y cómo ha evolucionado. Feliz día.